Tu tío envía un saludo afectuoso a toda la audiencia. Desde el fondo de su corazón, les desea a todos un nuevo día lleno de energía, alegría y la mejor de las suertes. Hoy, vamos a adentrarnos en un momento tenso dentro de un hospital, donde Yuri finalmente despierta después de un accidente aterrador. Y todo cambia en cuestión de segundos. Tutu espera justo afuera conteniendo la respiración con la esperanza de que él esté bien. Pero cuando aparece la señora Enya, el alivio se transforma rápidamente en confrontación. Presten mucha atención y no aparten la mirada de la pantalla porque lo que viene a continuación sin duda los sorprenderá. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones porque los próximos acontecimientos serán aún más intensos y emocionantes. Los párpados de Yuri se estremecen levemente como si estuvieran luchando contra el peso de todo el mundo. Una vez, luego otra, y finalmente lenta y dolorosamente abre los ojos. Tutu contiene el aliento. Todo su cuerpo se inclina hacia la pequeña ventana de la puerta de la habitación, como si la esperanza tuviera su propia fuerza de atracción. Sobre la cama, Yuri se ve pálido bajo la luz blanca y dura. Tiene la cabeza vendada. La máquina de monitoreo a su lado emite un ritmo constante, frío e indiferente, como si no comprendiera lo que realmente significa que él haya despertado. Entonces la puerta se abre de golpe. La señora Enya entra primero. Sus tacones suenan secos, su postura es rígida, completamente controlada, y su rostro está tenso por un miedo que se niega a mostrar. No duda ni por un segundo. Uri dice con la voz temblando apenas en el borde, pero aún firme: «Mírame, mamá está aquí». Tutu se queda justo en el umbral, mitad dentro de la habitación, mitad afuera. No piensa entrar. No quiere hacer nada que empeore la situación. Pero la mirada de Yuri, todavía borrosa y cargada de dolor, se desliza más allá de su madre y se fija directamente en Tutu. El reconocimiento aparece poco a poco como una cerilla encendiéndose en la oscuridad. Sus labios se entreabren. Su garganta se mueve. Intenta levantar la mano débil y temblorosa estirándola hacia la puerta hacia ella. «Tutu», murmura con voz ronca apenas audible. La cabeza de la señora Enya gira bruscamente. Sigue la dirección de su mirada, ve claramente dónde se detiene y algo en su expresión se endurece como piedra. No dijo ella en voz baja pero con firmeza. Se giró y señaló no hacia la cama del hospital, no hacia su hijo, sino hacia Tutu como si estuviera borrando una mancha. «Fuera», ordenó la señora Enya. El estómago de Tutu se hundió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Durante un segundo no pudo moverse. En su mente solo se repetía una cosa, ahogando incluso el silencio del hospital: «Ha despertado, ha despertado». Quería correr hacia él, llamarlo por su nombre, decirle que ya no estaba solo. Quería aferrarse a ese momento antes de que se deslizara y se perdiera. Pero la señora Enya dio un paso al frente y bloqueó la vista de Yuri como un muro levantado en un solo aliento. «Acaba de despertar», le dijo a él con la voz más suave pero todavía autoritaria. «No la necesitas aquí». Uri intentó levantar la mano otra vez. El dolor cruzó su rostro tan agudo que incluso Tutu se estremeció. Sus dedos temblaron en el aire buscando algo que no estaba permitido. Por fin Tutu encontró su voz, pero salió pequeña. «Por favor», dijo con cuidado educada. «Solo un minuto. Él está confundido. Será muy rápido». «Un minuto se convierte en 10», respondió la señora Enya sin mirarla. 10 minutos se convierten en costumbre, y la costumbre se convierte en desastre. Sus palabras fueron tranquilas, y precisamente por eso resultaron tan crueles. Tutu tragó saliva y aún así dio un paso al frente despacio con las palmas hacia abajo, como si su lenguaje corporal pudiera demostrar que no era una amenaza. Uri dijo en voz baja, manteniendo la mirada en él sin mirar a su madre: «Ya estás a salvo, estás en el hospital. Tuviste un accidente, pero tú...»
Le dije que saliera. La voz de la señora Ninja cortó la habitación como una cuchilla. Tutu se detuvo a mitad del paso. Su pecho subía y bajaba demasiado rápido. Miró a la señora Mia y esta vez la miró de verdad y vio el miedo escondido bajo la rabia, el pánico disfrazado de control. Pero el miedo no justificaba esto. No le daba a nadie el derecho de aplastar a otra persona solo porque estaba demasiado cerca. No estoy aquí para quitárselo, dijo Tutu esforzándose por mantener la calma. Estoy aquí porque tenía miedo de que no despertara. Los ojos de la señora Enya se entrecerraron. No actúe como si fuera la única que se preocupa. Lo sé, susurró Tutu. Sé que él es su hijo. Y precisamente porque es mi hijo, dijo la señora Enya con la voz tensa. No voy a permitir que alguien traiga caos a su vida y luego se siente junto a su cama como si eso fuera amor. La palabra caos cayó con peso. Tutu sintió como le golpeaba el pecho como una piedra. En la cama, el ceño de Yuri se frunció. Le costaba respirar, la garganta le ardía con cada intento de hablar. Basta, gruñó con la voz áspera y quebrada. La señora Nya se inclinó de inmediato hacia él, dejando ver solo preocupación en su rostro. No hables, descansa. La mirada de Yuri volvió a pasar por encima de ella, obstinada, desesperada, pero aún clara a pesar del dolor. «Detén». A mamá susurró con la voz rota, como si hubiera gastado toda su fuerza en esas palabras. Por primera vez, la señora Ninja dudó. El corazón de Tutu empezó a latir con fuerza. No quería que él tuviera que luchar. No quería que forzara su cuerpo solo para protegerla de una orden. Levantó las manos lentamente en una súplica silenciosa. «No pasa nada», le susurró a Yuri. «No te esfuerces, por favor». Pero Uri la miraba como si se aferrara a lo único firme que quedaba en la habitación. La señora Ninja se volvió hacia Tutu y la duda desapareció. «Por eso mismo tiene que irse», dijo. «Porque habló por mí», se le escapó a Tutu antes de poder detenerse. «Porque está débil», respondió con brusquedad la señora Ninja. «Porque es vulnerable. Porque no está pensando con claridad». Uri intentó incorporarse la rabia, dándole fuerzas por un instante imprudente. El dolor lo aplastó de inmediato. Su rostro se tensó. La respiración se volvió rápida y desordenada. Tutu avanzó por reflejo. «Uri». La señora Enya levantó la mano. «No lo toque». La orden levantó un muro entre ellos, tan rápido que Tutu lo sintió en el cuerpo. Uri se quedó rígido, temblando, cerró los ojos con fuerza mientras trataba de controlar la respiración. Tutu bajó las manos. «No lo estoy tocando», dijo en voz baja. «Solo le pido que se calme. Él acaba de despertar. Si sigue presionándolo, no me diga cómo cuidar a mi hijo», dijo la señora Enya con una voz grave y amenazante. Luego dio un paso más hacia Tutu, tan cerca que el aire entre ellas se volvió pesado. «¿Cree que sentarse aquí la hace importante?», continuó la señora Anya. «¿Cree que así se gana un lugar?». No respondió Tutu, pero su voz tembló. «Sí», insistió la señora Nya. «La gente aparece cuando alguien está vulnerable y luego lo llama destino». A los ojos de Tutu les ardía el calor. Se negó a dejar caer las lágrimas. Las lágrimas parecerían culpa y no iba a darle a la señora Anya otra arma más. «No vine aquí por el destino», dijo. «Vine porque él estaba sangrando y no despertaba. No podía dejarlo ahí». El rostro de la señora Anya no cambió en absoluto. Podía llamar a ayuda y marcharse. Podía, admitió Tutu, pero no lo hice. En la cama, Yuri volvió a abrir los ojos. Miró a su madre con una rabia cansada, silenciosa pero real. Mamá dijo con voz ronca, una sola palabra pero cargada de peso, una advertencia, una súplica, un límite que no quería que ella cruzara. La señora Ninja se suavizó de inmediato con él como si toda la dureza estuviera reservada solo para Tutu. «Mamá está aquí», dijo. «Aquí mismo. Guarda fuerzas». La mirada de Uri volvió a deslizarse más allá de ella buscando.
Extendió la mano, los dedos temblorosos, y por un brevísimo instante su mano rozó el borde de la sábana cerca de donde estaba Tutu. No fue un agarre, ni siquiera un contacto evidente para otros, pero fue una elección. La señora Nia lo vio, y algo dentro de ella se quebró en certeza. No dijo de nuevo, más fría que antes: «Esto termina aquí». Señaló la puerta como un juez dictando sentencia. «Salga de la habitación ahora mismo». Tutu solo miró a Uri. Ya no podía verlo bien porque el cuerpo de la señora Angia bloqueaba su vista, así que habló al espacio que todavía podía alcanzar. Uri dijo con la voz temblorosa pero firme: «Estoy aquí, no me iré lejos, me quedaré justo afuera». Uri intentó seguirla con la mirada. Sus labios se movieron. «No», trató de decir con las palabras rotas. El corazón de Tutu se quebró por los bordes, pero vio la verdad. Él estaba demasiado débil para luchar contra esto, y la tensión en la habitación le estaba haciendo más daño que su salida. Así que retrocedió, un paso y luego otro más. La señora Andia la observó como una guardiana vigilando la salida. Al llegar al umbral, Tutu se detuvo y sostuvo la mirada de la señora Andia. «No soy su enemiga», dijo en voz baja. «Nunca quise serlo». La señora Nia no parpadeó. «Entonces no actúe como si tuviera un lugar aquí», respondió. «Si de verdad le importa, obedecerá». Tutu soltó el marco de la puerta y salió al pasillo. La puerta se cerró detrás de ella, no de golpe, no de forma dramática, solo se cerró con firmeza y limpieza, una determinación que dolía más que cualquier grito. Tutu se quedó allí mirando fijamente la puerta blanca como si fuera a abrirse si la observaba el tiempo suficiente. Dentro, el monitor seguía con su ritmo constante y de manera vaga volvió a escuchar la voz de Uri, ronca, entrecortada. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante, calientes y silenciosas. No la secó. Entonces, la voz de la señora Andia se escuchó lo bastante alta como para atravesar la puerta afilada bajo una capa frágil de suavidad. «Escúchame bien, Yuri. A partir de ahora no vas a volver a ver a esa chica. ¿Entendido?» Un silencio, muy largo. De esos silencios que convierten una pregunta en una amenaza. Y Uri, recién despertado entre el dolor atrapado entre la autoridad de su madre y el recuerdo de las manos de Tutu suspendidas cerca de él como una promesa, no respondió de inmediato. Ese silencio fue más ruidoso que cualquier grito. El pasillo estaba demasiado limpio para encajar con el caos en la mente de Tutu. La puerta se cerró con un leve clic, pero para ella sonó como un cerrojo. Permaneció fuera de la habitación de Yuri con un hombro apoyado en la pared, escuchando el pitido regular del monitor, como la única prueba de que él seguía allí. Una enfermera pasó sin mirarla. Un carro rodó por el pasillo. El mundo siguió avanzando mientras ella quedaba clavada en ese instante, los ojos de Yuri, abriéndose su mano, alzándose el dedo de la señora Enia, señalándola para expulsarla de la habitación. Desde detrás de la puerta, la voz de la señora Enia volvió a atravesar la barrera. «A partir de ahora no vas a volver a verla. ¿Entendido?» Silencio. Luego la voz débil de Uri, áspera como si cada sílaba le rasgara la garganta a mamá. El aliento de Tutu se quedó atrapado en su pecho. Se inclinó hacia la puerta por puro instinto, con los dedos suspendidos cerca del picaporte, como si tocarlo pudiera cambiar el final. Entonces la puerta se abrió. La señora Enguía salió y la cerró detrás de sí con la misma firmeza cuidadosa. Su rostro estaba controlado, pero sus ojos brillaban demasiado, el miedo vestido con la forma de la autoridad. «Todavía sigue aquí», dijo. Tutu tragó saliva. «Dije que esperaría afuera». La comisura de los labios de la señora Nia se tensó. Esperar es una forma de negarse a irse. «No voy a entrar», dijo Tutu, esforzándose por mantener la voz firme. «Solo me quedaré aquí por si vuelve a llamarme». La señora Nia avanzó un paso despacio. Ya la llamó. Ese es justamente el problema.
Tutu sintió esas palabras como un corte. Acaba de despertar. Está confundido. Necesita algo que le resulte familiar. ¿Y usted cree que es algo familiar para él? La voz de la señora Enya se volvió afilada. Usted es un hábito nuevo, un hábito peligroso. Las manos de Tutu se cerraron con fuerza y luego se relajaron. Se negó a levantar la voz en el pasillo del hospital. No he intentado convertirme en nada, dijo en voz baja. No planeé que esto pasara. Los ojos de la señora Lingia se entrecerraron. Nadie planea lo que desea, simplemente lo toma. No lo estoy tomando, respondió Tutu con un tono más áspero de lo que pretendía. No le estoy quitando a su hijo. La respiración de la señora Enya se detuvo por un instante apenas perceptible. Luego volvió a colocarse la máscara. No hace falta quitar, dijo. Los hombres se van solos. El pecho de Tutu se cerró. Miró de reojo la puerta cerrada. Él no se está yendo a ningún lado. Apenas puede respirar. Y aún así está enfrentándose a mí por usted, dijo la señora Enya bajando la voz. ¿Sabe lo que eso le hace a una madre como yo? Tutu dudó. Por primera vez escuchó la verdad escondida bajo la ira, el terror. Ese terror que vuelve cruel a la gente porque la crueldad les da la sensación de control. No quiero que él tenga que luchar, dijo Tutu con suavidad. Quiero que descanse. Entonces váyase, respondió de inmediato la señora Ninja. A Tutu le ardieron los ojos. Puedo irme del pasillo, dijo, pero no puedo borrarme de su mente. La mirada de la señora Ninja brilló. Eso es exactamente lo que pienso hacer. Las palabras cayeron como una bofetada. Los labios de Tutu se abrieron y luego se cerraron con fuerza. Se obligó a respirar hondo, despacio. Desde dentro de la habitación se oyó una tos ahogada seguida de una inhalación forzada. Tutu se sobresaltó. Está intentando incorporarse, susurró. La mano de la señora Nya fue al picaporte de forma instintiva protectora. Se detuvo todavía de frente a Tutu. Solo una frase dijo Tutu con rapidez y cuidado. Déjeme decirle una frase para tranquilizarlo. Me iré inmediatamente después. Lo juro. La señora Nya la miró como si estuviera calculando cuánto daño podía causar una sola frase. No dijo. Porque una frase se convierte en un hilo y mi hijo lo seguirá aunque ese hilo lo corte. Luego abrió la puerta y volvió a entrar. Tutu se quedó inmóvil escuchando voces de las que no tenía permiso de formar parte. El tono de la señora Nya se suavizó al instante. Uri, recuéstate. No te muevas. La respuesta de Uri fue áspera pero firme. ¿Dónde está ella? Un silencio lo bastante largo como para sentirse como una decisión. Ya se fue, dijo la señora Enya. El estómago de Tutu se hundió. Se llevó la mano a la boca para no hacer ruido. Ella no se había ido. No todavía. Pero la señora Ninja ya había reescrito la historia dentro de esa habitación. La respiración de Uri se aceleró. No mientas, dijo con voz ronca. Deja de hablar, lo advirtió la señora Enya. La vi, insistió Yuri con la voz temblando por el esfuerzo. Escuché a mamá. El monitor pitó más rápido por un momento como si también entendiera la tensión. La voz de la señora Nya se tensó. Tu ritmo cardíaco está subiendo. ¿Quieres hacerte daño? Yuri exhaló y se crispó por el dolor, pero no retrocedió. Ella me salvó. Las palabras golpearon el aire. Tutu cerró los ojos con fuerza y las lágrimas calientes brotaron de inmediato. Solo hizo lo que cualquiera habría hecho, dijo la señora Andia demasiado rápido. No respondió Yuri con la voz más baja pero segura. No cualquiera se queda. El silencio volvió a tragarse la habitación. Ese tipo de silencio donde el orgullo y el miedo luchan en la oscuridad. Entonces la señora Enya habló despacio y con control. Acabas de despertar hace una hora y ya la elegiste a ella en lugar de a tu madre. Uri no respondió de inmediato. Cuando por fin habló, su voz estaba cansada como si el simple hecho de despertar ya hubiera sido una batalla. Elijo la verdad.
La puerta se abrió de nuevo. La señora Nia salió y esta vez el control en su rostro parecía frágil como vidrio bajo presión. Cerró la puerta y se enfrentó a Tutu. «Tiene que irse», dijo. La voz de Tutu tembló. «Él me está llamando». «Y yo le digo que se vaya», respondió la señora Enya. «Si le importa, deje de obligarlo a luchar». Tutu miró fijamente la puerta imaginando a Uri forzándose a incorporarse solo para proteger la existencia de ella. Si se quedaba él, seguiría esforzándose. Y si seguía esforzándose, su estado podía empeorar. Inhaló con un temblor. «Me iré», dijo en voz baja. Los ojos de la señora Nia se entrecerraron casi desconfiados ante esa obediencia. Tutu levantó la mirada con los ojos húmedos pero firmes. «No porque usted tenga razón», dijo, «sino porque él necesita paz». Se dio la vuelta y caminó por el pasillo. A mitad de camino hacia la salida se detuvo y miró hacia atrás. A través de la pequeña ventana de la puerta vio la cabeza de Yuri girarse en esa dirección, su mirada buscando como si sintiera la distancia. Por un segundo sus ojos se encontraron con el vidrio, con ella. Tutu llevó la mano al pecho, una promesa silenciosa. «Todavía estoy aquí, solo retrocedí para que puedas respirar». Los labios de Uri se movieron. No llegó ningún sonido, pero ella pudo leerlo igualmente. «No te vayas». Entonces, la señora Anya ocupó el marco de la ventana y lo cubrió por completo. La vista desapareció. Tutu se obligó a seguir caminando fuera del pasillo, fuera de la luz blanca del hospital, mientras su corazón se quedaba atrás al otro lado de esa puerta despierto y llamándola por su nombre. Cái này gì được rồi nhá. 8 giờ. Mọi chuyện sẽ xong. Cả Việt Tiêu và Uzi sẽ không thể ở bên nhau và chúng ta sẽ giành lại được mọi thứ ánh mắt của bà. Gì tối 8 giờ đấy, khi nào thì Như nhá. Xong Như xong thì lại Như tiếp nhá. Chúng ta phải cẩn thận. Đi mẹ ăn rùa luôn rồi à. Thứ phải diễn ra trong một năm. Một bước sai lầm tất cả sẽ sụp đổ. Đừng gật đầu, mắt đầy huyết. Đéo để một lần mà cái thứ mình nhá. Tối 8 giờ. 68 đấy. Mọi thứ mà nghĩa nhìn lên. Vợ đi không ấy? Cười bí ẩn. Có thể trên môi. Chắc không đâu. Chỉ cần mọi thứ diễn ra theo kế hoạch. Thế mày có vợ đi không? Đừng biết đường. Bây giờ đi với tâm trạng cẩn trọng nhưng trong lòng nhìn mày cũng tiền nói á. bản tính. Mọi thứ dường như đã được ăn bài nhưng dẫu là có thể sớm nhận ra niềm vui. Chính con gái mình. Liệu Tử Kiêu và Uzi có thể chiến đấu cho tình yêu của họ, hay họ sẽ bị dẫn vào đến âm mưu không thể ngờ tới. Nên thôi.